¿Está listo para recibir la palabra? Bueno, pedí que se quedaran los jóvenes porque este es un tema que Pablo está abordando relacionado con la familia. Así que vamos a tratar de centrarnos en este tema para que estemos como familia, como esposo, esposa, padres, hijos, recibiendo esta palabra. El título que le he dado a este mensaje es, para los que están anotando, autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Venimos desarrollando esta serie, Jesús es la única respuesta, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 3, que es el capítulo que estamos casi ya terminando. Colosenses capítulo 3. Vamos a estar escudriñando del capítulo 3, versículos 18 hasta el 25. Dice Pablo a los Colosenses en 3:18: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hasta ahí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has tenido cuidado de nosotros cada día, cada momento, cada instante, Señor. Tú sigues perfeccionando tu obra en nosotros y no hay nada en nuestra vida, Señor, que pueda ser suficiente en nosotros si no es tu presencia. Porque con tu presencia, Señor, lo tenemos todo. Estamos llenos de ti, Señor. Y pedimos ahora que nos llenes y tu palabra abunde y sobreabunde en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos al corazón y en tu nombre, Señor, pedimos que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos dicho que Pablo en este capítulo 3 está abordando o ha abordado una serie de temas que van ligados unos a otros, como son, por ejemplo, número 1, la importancia de vivir la vida resucitada, es decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos para Dios. ¿Cuántos están vivos? En segundo lugar, Pablo aborda otro tema, que él habla acerca de la importancia de hacer morir lo terrenal, lo pecaminoso en nosotros, para que entonces podamos vivir agradándolo a Él. En tercer lugar, dijimos que esto no se puede lograr, hacer morir lo terrenal y pecaminoso en nosotros, si no nos hemos vestido como escogidos de Dios. Es decir, portando las 10 prendas del creyente que ya estudiamos, 10 prendas ahí muy importantes que debemos portar todos los que somos hijos de Dios. Pero además, por encima de todo, de esas 10 prendas, Pablo habla de otro vestuario que yo le llamé el vestuario interior, y uno de esos vestuarios que todos los cristianos debemos portar es el amor. Dijo Pablo, el amor, que es el vínculo o la ligadura perfecta. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 y versículo 8, él dijo, hablando del amor: ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dijimos que esta palabra ferviente significa, como hace un momento cantábamos, que tu fuego venga en mí
para que el fuego de Dios puesto en nuestros corazones nos mantenga fervientes, ardiendo en el Señor. ¿Cuántos están ardiendo en el Señor? ¿Sí? Aquí Pablo habla de arder o estar encendidos de amor. Porque el amor, porque el amor, dice, cubre multitud de pecados. A continuación voy a mencionar algunos propósitos por los cuales Pablo estaba escribiendo a los colosenses. En primer lugar, Pablo escribe a los colosenses que no se dejaran engañar con las palabras persuasivas que los falsos maestros estaban tratando de hablarle a la gente, ahí estaban tratando de desviarlos del camino del Señor, con este tipo de palabras que tenían un contenido de mucha piedad o de mucha humildad, pero era mera apariencia solamente. Esta era precisamente la especialidad de los falsos maestros. Y Pablo les escribe que no se dejaran engañar. En segundo lugar, otro propósito que Pablo tenía era que este tipo de enseñanzas o estas enseñanzas que Pablo estaba dando no era para que algunos ejercieran un dominio excesivo sobre de otros, sino más bien para facilitar la expresión del amor y la edificación mutua. Es decir, cuando nos amamos es mucho mejor expresarnos amor, buena relación, edificarnos. El hermano Pablo Hunter nos enseñaba una frase que él decía: sin una buena relación no habrá una buena administración. Y cuando hacemos una buena relación entre nosotros basada en el amor, entonces podemos edificarnos unos a otros. Y justamente esto es uno de los propósitos por los cuales Pablo está escribiendo a los colosenses. Otro propósito, en tercer lugar, que Pablo tiene al escribirle a los colosenses es hacer énfasis en los deberes que tenemos como cristianos, buscar cumplir mis deberes como cristiano y no enfocarme en mis o en tus derechos. En otras palabras, Pablo no está diciendo que debemos exigir lo que nosotros merecemos o nos corresponde. Más bien las enseñanzas de Pablo es que cada uno de nosotros, así como los colosenses, también nosotros hagamos lo que es nuestro deber hacer, sin necesidad que se nos tenga que decir lo que ya sabemos que debemos hacer. No sé si me expliqué. Porque de repente nos encontramos, a veces, si estamos hablando de la familia, nos encontramos con nuestros hijos que tenemos que estarles diciendo una y otra vez: oye, ya sabes que tienes que mantener tu cuarto en orden, tu ropa en orden. Y estamos un día y otro. Pero en la iglesia pasa lo mismo. Les decimos nosotros aquí, los servidores: no se siente allá, mire, siéntese acá. No, yo quiero mi lugar específico. A veces andamos buscando, llegan tarde y luego quieren un lugar especial. No. Entonces tenemos que decirles cuál es el deber de lo que saben que tienen que hacer o tenemos que hacer, ¿verdad? Es un asunto de orden. En cuarto lugar, Pablo establece que estos son deberes recíprocos e incondicionales, es decir, no está implicando la idea de que yo haré mi parte siempre y cuando la otra persona haga la suya. Esto, por ejemplo, hablando del matrimonio, a veces yo me encuentro con matrimonios que dicen: bueno, yo voy a esperar a que él cambie. No, yo voy a cambiar antes de que él cambie. Esa es mi responsabilidad. Porque si estamos en esa lucha, yo espero a que él haga lo que sabe que tiene que hacer y no lo hace, pues imagínense cuándo se va a llegar a la meta, ¿verdad? En quinto lugar, también Pablo está hablando que otro de los propósitos que tiene por los cuales escribe esta carta es que ambos, tanto el esposo como la esposa y los hijos, tenemos responsabilidades de someternos a quienes ejercen la autoridad sobre nosotros. Así que Pablo está enseñando ahora, en estos versículos, está enseñando en base a un principio que yo establecí, que es la autoridad y la sumisión. Este es un principio como el principio de la siembra y la cosecha. Hay una autoridad, hay alguien que se tiene que someter, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que en base a este principio, todos y cada uno debemos hacer lo que tenemos que hacer, escuchen esto, como si lo hiciéramos para el Señor, ¿verdad? En otras palabras,
como si el mismo Jesús, quien es la máxima autoridad de la iglesia, nos lo estuviera pidiendo a través de aquellos a quienes el Señor ha delegado autoridad en la familia o en la iglesia. ¿Quién es la autoridad en la familia? ¿Quién? El Padre. Sin embargo, a veces en la práctica, ya en el terreno de los hechos, a veces nos encontramos con los papeles volteados, al revés, ¿verdad? Por ejemplo, entonces Pablo dice en Colosenses 3:18, les habla a las casadas, escuchen casadas, les dice, estad sujetas a sus maridos, y luego termina diciendo, como conviene al Señor, o como conviene en el Señor. No porque al Señor le convenga que esté sujeta, no, más bien a nosotros nos va bien cuando estamos bajo autoridad. Pero luego en el versículo 20 del capítulo 3 le habla a los hijos y les dice que obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Estamos de acuerdo, hijos? Sí, bueno, vamos a decir que sí, aunque sea por fe. Vamos a contestar por ellos, ¿verdad? En el versículo 23 dice Pablo, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, pero habla de un corazón sometido, como para el Señor y no para los hombres. Note usted ahí que dice, como para el Señor y no para los hombres. Y aquí me surge una pregunta. ¿Qué tan real y verdadera es la expresión que algunos hacen, de aquí no, de otros lugares ahí donde he escuchado por ahí esta expresión? Algunos dicen, yo a quien sirvo y a quien me someto es al Señor y no a los hombres. ¿Qué tan real es esa expresión? Yo a quien sirvo y a quien me someto es al Señor y no a los hombres. A ver, ¿qué tan real y verdadera es esa afirmación? Porque dice ahí Pablo, todo lo que hacemos hay que hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces dicen, no, pues yo a quien sirvo y a quien me voy a someter es al Señor, a los hombres no. ¿Qué piensan? A ver, ¿alguno me puede dar alguna opinión así breve? Entonces se tiene que someter al Señor a las dos cosas. Muy bien, a ver, ¿qué más? A ver aquí. Sí, ¿por qué? Ok, ¿y a los hombres no? ¿Y a los hombres no? Se comienza con él. Bueno, pregunta, entonces, ¿se sirve a Dios sirviendo a los hombres? Esa es la verdad objetiva y el principio que debemos de seguir. Hay que someternos a Dios. Pero ¿se sirve a Dios? ¿Me someto a Dios? Sometido a los hombres, a las autoridades que Dios ha establecido. Por ejemplo, Josué sirvió a Dios sirviendo a Moisés y estando sometido bajo la autoridad de Moisés. ¿Sí? Eliseo, mejor dicho, sirvió a Dios sirviendo a Elías y sometido a la autoridad de Elías. Timoteo igual, sirvió a Dios, se sometió a Pablo, ¿sí?, quien era la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, servimos y nos sometemos a Dios cuando servimos a los demás, siempre y cuando no se violen los principios de la palabra de Dios. Entonces, hay que encontrar el balance en esto, ¿eh? No te vayas a encontrar ahí diciendo, yo no me voy a... En cada departamento de la congregación, aquí en lo que se refiere al servicio en el ministerio de la iglesia, cada departamento tiene un responsable, un líder. Entonces imagínense el que está bajo autoridad. No, yo no me someto a ti, yo me someto al Señor. Sí, te sometes al Señor sometiéndote a tu líder. Estamos entendiendo el asunto, porque bueno, el tema es autoridad y sumisión. Y este principio, mis hermanos, no solamente aplica en la iglesia, aplica en la familia, pues desde ahí empieza todo, ¿verdad?
Entonces, Pablo ofrece algunas instrucciones acerca de este principio, autoridad y sometimiento, que vamos a tratar de desarrollar en estos próximos minutos. Número 1, este principio de autoridad y sometimiento en la relación marido y mujer. Marido y mujer. Pero también el principio de autoridad y sujeción en la relación padres e hijos. Y finalmente en la relación entre los amos y los siervos, ¿verdad? Vamos a empezar entonces por iniciar en las instrucciones para las esposas. Dice Pablo, casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Levanten la mano así. Son bastantes casadas. Bueno, dice ahí Pablo, y no es una opción, porque el verbo está ahí en imperativo. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Aquí hay un principio que todas las mujeres casadas deben seguir. Es un deber cristiano que la esposa se someta al esposo. ¿Sí o no, varones? ¿Sí o no, mujeres? Sí. Esta instrucción está relacionada justamente con la autoridad que debe ejercer el marido en todas las áreas que tiene de responsabilidad en la familia. ¿Quién? El marido. Porque a veces queremos tener autoridad sin cumplir con responsabilidad, y así no funciona. Yo voy a tener autoridad, voy a tener la señal de autoridad siempre y cuando yo cumpla con todos y cada uno de mis deberes como la cabeza del hogar que yo represento. Si no, entonces ni la esposa ni los hijos van a poder decir, tú tienes la señal de autoridad, la tienes por causa de que eres mi papá, por ejemplo, ¿verdad? Es como aquel padre que no muestra esa señal de autoridad con su ejemplo. De repente quiere demandar de los hijos algo que él mismo no siembra, y entonces los hijos tienen todo el derecho para decir, ¿con qué autoridad tú me pides que no haga esto o aquello si tú haces lo que me estás pidiendo que no haga? ¿Me expliqué? Entonces, tenemos que desarrollar la autoridad en base a el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades como cabeza del hogar. En otras palabras, se refiere a la responsabilidad que todo varón tenemos de establecer un orden, y no solamente de dar órdenes en el ámbito familiar, porque es bien fácil dar órdenes, pero es más difícil establecer el orden. ¿Sí? Entonces, no se trata de hacerle saber a otros o a mi esposa que ella es inferior y que yo soy superior a ella. Eso es machismo y eso no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, recuerde que los verdaderos hijos de Dios, esto ya lo vimos, no tenemos que decir soy un hijo de Dios. Nuestro vestuario nos va a identificar claramente como hijos de Dios. Lo mismo pasa en el hogar. Tú no tienes que decir, aquí yo soy la cabeza del hogar, yo soy la autoridad del hogar y tú, mujer, te sometes. No. O sea, ella va a saber quién es la autoridad y los hijos van a saber quién es la autoridad en el hogar, porque él muestra con el cumplimiento de sus responsabilidades, muestra la señal de autoridad que tiene. ¿Sí? Un varón no tiene que decir soy la cabeza del hogar, se le identifica por su vestuario de cabeza que porta, del líder que porta. Así como en una organización a alguien se le delega la responsabilidad de tener que tener la última palabra en alguna decisión que se tiene que tomar en una organización. Bueno, asimismo en el matrimonio y en la familia, varones, Dios nos delegó la responsabilidad de que nosotros podamos tener la última palabra, pero esto es debido a un asunto de orden, no tiene nada que ver con posición o rango, suponiendo que el hombre tiene mayor rango que la mujer. Delante de Dios, el hombre y la mujer somos iguales. Tenemos diferentes responsabilidades según el orden de Dios. ¿Sí queda claro eso? Si no fuera así, cuando se presentan los desacuerdos o se tienen que tomar decisiones,
Cada quien buscará que su punto de vista sea el que vale. Y ahí es donde se generan los problemas. Cuando no se sabe desarrollar y cumplir con la responsabilidad que cada uno tiene, ¿verdad? Hay ocasiones en que yo tengo que tomar algunas decisiones, voy con mi esposa y le pregunto siempre la opinión de ella, para mí es importante, ¿verdad? Me dice, mira, yo opino esto, pero tú toma la decisión. Bueno, entonces escucho la opinión. Algunas otras ocasiones les pregunto a mis hijos, oye, tenemos que tomar esta decisión que tiene que ver con nuestra familia. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo opino esto, y ya en conjunto, así en familia, bueno, hacemos decisiones, ¿verdad? Pero la última palabra finalmente la tiene el que es líder del hogar. Escuchen, varones y mujeres, Dios ha establecido que sea el esposo quien debe de tomar las decisiones, pero de forma sabia, prudente, confirmada una y otra vez por el Señor, a través de su palabra, a través del consejo, qué sé yo. ¿Sí? Porque de repente nos decimos, bueno, pues me voy a aventar por fe. Y esto ha pasado mucho. De repente ahí se encuentran firmando compromisos por fe de miles de dólares. Y a la hora de la hora no saben qué hacer. A la hora de la hora, por no hacer una buena decisión sabia, prudente, armoniosa, se hacen malas decisiones. Y cuando el varón toma malas decisiones, indudablemente arrastra a la esposa y a los hijos. Pero también es al revés. Cuando los hijos hacen malas decisiones, arrastran a los padres. ¿Y qué tenemos que hacer los padres? ¿Qué tenemos que hacer? Darles una patada y decirles que te vaya bien, arréglate con tus broncas allá. No, son nuestros hijos. Yo les digo a mis hijos, ustedes no son la mascota de la casa, que aparte ni tengo ya. Son mis hijos, ¿sí? No dejarán de ser nuestros hijos. Toman malas decisiones, bueno, también tienen que aprender en base a sus malas decisiones. Yo pregunto, ¿el hijo pródigo aprendió sí o no? Sí, ¿y de qué manera aprendió, verdad? Terminó comiendo el alimento de los cerdos allá, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces los varones que hacer uso de nuestra responsabilidad haciendo buenas decisiones, pero decisiones sabias y prudentes, no arbitrarias, o no diciendo, aquí se hace lo que yo digo y si te parece bueno y si no, ahí está la puerta. Entonces dice Pablo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Estar sujetas, esta palabra sujetas significa someterse a sí mismo. La idea que da la traducción es ponerse bajo autoridad, a sí mismo bajo la autoridad, pero de forma voluntaria, no obligada, o no porque estás intimidada, o no porque el marido te está presionando. No, no. Una mujer está, cuando dice Pablo ahí, está sujeta al marido, está de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque sabe que también el marido está sujeto a Cristo, ¿verdad? El principio de autoridad y sumisión en la relación matrimonial está presente por todo el Nuevo Testamento, incluso por el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, con S minúscula, ¿sí? Señor, dice, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pablo dijo en 1 Corintios 11:3, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cabe mencionar que en los tiempos de Pablo y la iglesia de los Corintios, las mujeres especialmente del oriente, basadas en la abolición o en la cancelación de la distinción de sexos que se hizo, en lo que se refiere al plan de salvación, estas mujeres malinterpretaron la instrucción de Dios según Gálatas 3:28, cuando Pablo escribe, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, desde el punto de vista estrictamente de la salvación. ¿Sí?
La mujer se fue al extremo haciendo una mala interpretación de este versículo en lo que se refiere precisamente a la modestia, al decoro en el vestir, en las oraciones. Y es justamente en ese contexto que Pablo está reprobando la conducta indecorosa de las mujeres de aquel tiempo. Pero el apóstol Pablo basa su reproche cuando les dice ahí que se vistan decorosamente, etcétera, que no se adelantaran en las oraciones porque llegaban las mujeres, no se ponían el velo que tenían que ponerse, etcétera, y empezaban a orar. Había un desorden. Entonces Pablo basa su reproche en la sujeción que la mujer debe de manifestar ante la autoridad del hombre según el orden que Dios estableció, que ya lo mencioné, 1 Corintios 11:3. Por eso tuvo que escribirles ahí Pablo: quiero que sepan, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Déjeme mencionar algunas ideas falsas que se han creado acerca de la sumisión. Número 1, sumisión, estamos hablando, Pablo le está hablando a las casadas. Casadas están sujetas, sumisas. Y algunas falsas ideas acerca de la sumisión son las siguientes. Sumisión no significa inferioridad. O sea, considerando Gálatas 3:28, ya todos somos iguales. Ya no hay nadie más ni menos, ¿verdad? No significa no lo da en un sentido de inferioridad. Pablo afirma con claridad que desde el punto de vista de Dios no existe diferencia alguna entre el hombre y la mujer. Pero el problema surge cuando alguien no entiende justamente este principio de sujeción desde el punto de vista de orden y no de rango o de posición. Es ahí donde de repente el varón, como no toma su responsabilidad de autoridad o de líder, y alguien tiene que tomar las riendas de la familia, pues lo hace la mujer. Pero ese no es el orden. Por eso surgen problemas en la familia, ¿verdad? Jesús entendió perfectamente el principio de sujeción. Pregunta: ¿Jesús se sometió al Padre en todo, sí o no? ¿Y por qué nosotros no? Si Jesús se sometió, ¿por qué nosotros no? Dice la Biblia que Él, siendo igual a Dios, se sometió al Padre durante toda su vida estando en la tierra. Y sin embargo, no era en ninguna manera menos que Dios o más que Dios. ¿Verdad que no? Siguió siendo humano, pero divino también, ¿verdad? Entonces, la sumisión no tiene que ver con quién es mayor, quién es menor, ¿verdad? Número 2, la sumisión no es absoluta. Es decir, te tienes que someter en todo. Yo pregunto, ¿una mujer casada se tiene que someter al marido en todo? ¿No? ¿En qué no? Ahí está la clave. ¿Sí? Cuando el marido pretende infringir los mandamientos, principios de la palabra de Dios, o los infringe o los viola, la mujer no tiene responsabilidad de someterse al marido. Hermano, ¿qué está diciendo? Imagínese, por ejemplo, yo he tenido casos en la consejería así, donde mujeres llegan y preguntan: hermano, la Biblia dice que las casadas debemos de someternos, sujetarnos a nuestro marido en todo. Mi marido me está obligando a ver pornografía. ¿Me tengo que someter? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no. ¿Por qué? Porque está violando los principios de la moral, los principios espirituales de Dios. Entonces, se cumple este principio. La sumisión no es absoluta, ¿verdad? 3, sumisión no es ejercer la autoridad en base a autoritarismo. El autoritarismo es ejercer la autoridad en base a amenazas. Si no te sometes, mujer, te corto la ayuda o el apoyo que te estoy dando económico. Y hay mujeres que viven con hombres malos, con hombres que las maltratan, que no las tratan bien, porque no tienen ni a dónde ir,
porque no tienen ni cómo subsistir económicamente y cómo atender a los 3 o 4 hijos que ya tienen. Y ahí está el marido ejerciendo el autoritarismo, ¿verdad? Las casadas, la sumisión de la esposa, se da en un ámbito de una relación de amor y armonía, no en base al autoritarismo, ¿verdad? Dice entonces Pablo, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, no con autoritarismo, ¿verdad? O sea, imagínense que yo le digo a mi esposa, si no te sometes me voy de la casa. Como luego los hijos dicen, no, pues es que como aquí, me voy a ir de la casa. O sea, tratan de como de presionar, ¿verdad? No, bueno, ahí hay que instruirles a los hijos. Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, varones, en este versículo? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Estamos de acuerdo, maridos? ¿Sí o no? Digan amén, aunque sea por fe. Bueno, ahora vienen las instrucciones para los esposos. ¿Cuántos esposos casados hay aquí? Bueno, dice Pablo ahí en el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay un texto que es paralelo a este, Colosenses 3:19, que es Efesios 5:25, donde dice Pablo también, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es importante entonces entender que aún a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestro carácter, aún a pesar de nuestras rebeliones como la iglesia de Jesús que somos, Jesús nos ha seguido amando, Jesús nos ha seguido perdonando, Jesús ha seguido siendo tolerante con nosotros, nos sigue bendiciendo, nos sigue dando la paz que no teníamos. O cuando no tenemos paz y pedimos la paz al Señor, Él nos la da aún a pesar de que nos portamos mal. Bueno, si Jesús hace eso con nosotros, ¿por qué nosotros no tenemos que hacer eso con la esposa? Porque dice Pablo, maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Imagínense si el Señor nos pagara conforme a nuestras rebeliones. De hecho, el Salmo 103 dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínense, no hombre, pues ya no estaríamos aquí. Pero Él es fiel, Él es perdonador, porque ama a la iglesia. Entonces dice Pablo, maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. En Colosenses 3:19 yo veo 2 mandamientos que Pablo establece ahí. Uno, amar a su mujer. ¿Qué dice, mujeres? Pablo a los esposos, amen a su esposa. Le dice, amen a su mujer. Pero esta palabra amor que está usando Pablo aquí es la palabra ágape, que es el amor de Dios. Y esta palabra amar, aquí cuando Pablo la está usando, está también en imperativo. Indica una acción constante y continua. No nomás te voy a amar hoy, te tengo que amar mañana también, voy a seguir amando a mi esposa mañana, continúo amándola pasado mañana y hasta que la muerte nos separe. Ese es el amor al que Pablo se está refiriendo. Pablo no se está refiriendo a un amor voluntario. Más bien, Pablo se está refiriendo a un amor que surge del corazón de una manera voluntaria. Quise decir, no está hablando Pablo de un amor solamente pasional, carnal, emocional. Te amo siempre y cuando me des lo que mi carne quiere. Porque la carne quiere pura carne, ¿verdad? Entonces, el amor que Pablo está refiriendo, que es el amor de Dios, es el que fluye como un fruto de una decisión. De hecho, es uno de los que habla Pablo como el fruto del Espíritu, es amor.
pero el amor que ha sido derramado en nosotros, el amor de Dios, abundantemente. Es el amor que existe. Por ejemplo, yo tengo 34 años casado, me casé por amor. Pero ese amor que existía en el principio debe de seguir existiendo hasta el día de hoy y hasta que la muerte nos separe. El problema que luego surge, por eso es que Pablo está hablando y hace un énfasis con este verbo en imperativo: maridos, amad a vuestras mujeres. No nomás los 5 primeros años de matrimonio, ¿verdad? Porque los años pasan, ni ella está igual, pero tampoco yo estoy igual, físicamente hablando, ¿verdad? ¿Y qué? Porque ya no estamos iguales. Ya te dejé de querer, porque ya no eres la misma, ya no estás como, pues claro, ya no está como cuando la conocí. Mi esposa estaba hermosa, está hermosa. Yo les decía la otra semana, en las semanas pasadas, que ahora la hermosura que yo veo en ella no solamente está en el exterior, está en el corazón, y eso es lo más importante, ¿verdad? Pero luego en la práctica, por eso surgen muchos problemas en las familias, ¿verdad? Porque ya el varón, pues ya no empieza a ver, quiere ver a la esposa pues como la veía cuando tenía 18 años. No. El asunto es que luego nomás quieren verla a ella, pero vete tú en el espejo a ver cómo te ves. Y escuchen esto, la esposa sí es prudente. ¿Sí? Ella no nos dice, ¿no te has visto en el espejo? Ella prefiere callar, estar sometida, ¿verdad? Ha habido ocasiones en nuestra relación matrimonial, ya siendo cristianos, que a veces ella lo que hace, mejor va con el Señor y le dice, Señor, trata con él. Y el Señor trata, ¿verdad? El amor que Pablo se está refiriendo es el amor que no admite las ofensas, y esas ofensas son las ofensas que no generan amargura. Ese es el amor que debe de haber entre el esposo y la esposa. Ahora, ¿se podrá manifestar este amor, sí o no? Sí se puede, siempre y cuando nos alineamos a la palabra de Dios. Allá la gente del mundo, esos, ya no me gustas, te dejo y me caso con otra. Por eso aquí en este país el divorcio está a la orden del día, a la orden del día, ya. Y entre los cristianos también. Hace unas semanas atrás me di cuenta de un matrimonio que conozco desde hace muchos años atrás. Se divorciaron por muchas razones, cristianos los dos. De repente, pues empezaron, a veces se hacen mejores amigos ya cuando están divorciados que cuando son marido y mujer, ¿verdad? Pero bueno, en esa relación de amistad que generaron, la esposa le dice, oye, ¿por qué no volvemos a intentar? Pues está bien, nos divorciamos, pero ya nos dimos cuenta de nuestros pecados y errores. ¿Por qué no volvemos a intentar y nos volvemos a casar? Voltea el marido y le dice, ¿yo volverme a casar contigo? Ni loco que estuviera. Wow. Escuchen, ese hombre que dijo eso es un pastor de aquí, de este estado de California. ¿Qué clase de pastor será? Eso sí, ya no me meto yo en eso, ¿verdad? Bueno, el amor que Pablo ordena permite que un esposo, escuchen esto, varones, vea a su esposa como un vaso frágil, ¿sí? Como coheredera de la gracia, según 1 Pedro 3:7, ¿sí? El amor al que Pablo se está refiriendo cuando dice amad a sus mujeres es aquel amor cuando el esposo ve a su esposa como su mejor amiga, como su mejor compañera, como la compañera de toda la vida, como la compañera de toda la vida, ¿sí? Entonces, y de hecho la Biblia habla en Génesis 24:67 como Isaac amó a su esposa Rebeca. Dice, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó cuando Sara ya había muerto. Por lo tanto, los esposos debemos entender que Dios diseñó la sumisión de la mujer a su esposo, escuchen esto, varones, bajo un contexto de amor. De esa manera la esposa se siente protegida debido a que hay un varón que la ama. Mujer, ¿tienes un varón que te ama?
Di que sí. Eso, muy bien. Verdaderamente su esposa nunca tendrá problemas con el sometimiento porque él sabe que su esposo la ama, la cuida, la protege. Y en lugar de que la esposa se sienta insegura, turbada en su alma, el marido la protege porque la ama, ¿verdad? Y dice Pablo entonces, segundo mandamiento, primero es, maridos, amen a sus mujeres. ¿Nos comprometemos, maridos, a amar a nuestras mujeres de esa manera? Bueno, es el compromiso que tenemos que desarrollar con la palabra, ¿verdad? El segundo mandamiento que Pablo traza aquí en este versículo es no tratar a la esposa con aspereza. Dice ahí 3:19 de Colosenses, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También esta palabra áspero está en imperativo igual que amad, ¿sí? Y se puede traducir de otra manera, dejar de ser áspero y no tener el hábito de ser un hombre áspero. Esa es la idea que da la traducción. Áspero habla de una persona con un carácter rasposo así. Habló del carácter, rasposo así. ¿Qué más es áspero? A ver, mujeres, a ver, ¿cómo? Rudo. Áspero, rudo. ¿Qué más? A ver aquí. ¿Tienes planes de casarte, verdad? Imagínate que te casas con un hombre rudo. ¿Cómo quieres que sea tu marido? Amable, educado. ¿Qué más? Rudo, áspero. ¿Qué más es áspero? A ver, otra idea de áspero. Brusco, desconsiderado. ¿Qué más? Aprovechen ahora, mujeres. Incluso se lo dices así al oído, ¿verdad? Si lo tienes ahí. Áspero también habla de una persona con un carácter controlador, hiriente, tosco, autoritario. Pablo está haciendo un llamado en imperativo, hermanos, a no mostrar un carácter duro ni cruel hacia nuestra esposa. No provocarla a irritación o desesperación, sino por el contrario, ejercer un liderazgo basado, como ya lo dije, en el amor. Pablo escribió a los esposos de las iglesias de los Corintios diciendo en 1 Corintios 7:33, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Voy a volver a repetir el versículo, varones. El casado, 1 Corintios 7:33, tiene cuidado de las cosas del mundo, ¿sí? Pero luego termina diciendo, de cómo agradar a su mujer. ¿A cuántas mujeres les gusta que el esposo las agrade? ¿Sí les gusta, mujeres? Sí le gusta a la mujer. Bueno, pero escuchen el versículo 34, porque pues es de los dos lados, ¿no? Pero también las casadas tengan cuidado de las cosas del mundo. Y también igual termina, y de cómo agradar a su marido. ¿A cuántos maridos les gusta que la mujer les agrade? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, escuchen, la responsabilidad de agradarnos es mutua. No es nomás, tú me agradas, Incluso en lo que se refiere a las cuestiones del dinero, especialmente cuando los dos trabajan, luego empieza la división ahí. Este es mi dinero, ¿verdad? Algunos otros dicen, tu dinero es mi dinero y mi dinero es mi dinero. Por eso hay problemas en el matrimonio, ¿verdad? Y entonces, cuando luego, oiga hermano, ¿cómo podemos balancear el asunto de las finanzas? Porque dice la esposa, yo gano más que él. Por ejemplo, ella puede ganar $100 al día y él 50, ¿verdad?
Entonces, luego de repente la mujer, no, pues yo compré la televisión, y yo compré el auto, y yo compré los muebles, y tú nomás aportas para la comida. Y se empieza una división ahí entre las responsabilidades. Yo lo que aconsejo es, ¿sí?, es como aquella, pongan así en su mente una imagen aquí arriba como un recipiente donde los dos están aportando y ninguno de los dos ve cuánto aportan, pero se está aportando. Los dos están aportando. Aporta ella, aporta él. Cuando hay necesidades, de ahí se saca él, saca ella, y no se anda fijando. ¿Cuánto agarraste? Ah, ya vi, te traigo checada ahí en la cuenta. ¿Verdad? Miren, yo tengo acceso a la cuenta de mi esposa y ella tiene acceso a mi cuenta. Bueno, en mi caso yo administro las finanzas del hogar. Hay casos donde la mujer administra, ¿verdad? Y luego la mujer dice, ah, no, ya te gastaste tanto, ya no vuelves a gastar ni un penny más, ¿eh? No, los dos se aportan. ¿Hay necesidades en el hogar? Bueno, también hay que saber gastar con sabiduría, con prudencia, ¿verdad? Entonces, escuchen esto, mujeres, un consejo para las mujeres. Lo que más complace a un esposo es la sumisión amorosa de su esposa. ¿Sí o no, varones? Casados. Lo voy a repetir para que lo graben ahí bien, mujeres. Lo que más complace a un esposo es la sumisión amorosa y voluntaria de la esposa. A mí me complace cuando mi esposa me da ese lugar. Me complace, ¿verdad? Pero escuchen esto, varones. También lo he escuchado en la consejería. Lo que más complace a una esposa es que el esposo ejerza su autoridad en amor. ¿Sí o no, mujeres? Miren, son temas que, vuelvo a repetir, Pablo, la Biblia no los esconde, están entrelazados. ¿Cómo voy a vivir una vida resucitada si golpeo a mi esposa o maltrato a mi esposa? ¿Cómo una mujer va a vivir la vida resucitada y hacer morir lo terrenal en ello si no se somete al marido? Por eso yo decía al principio, son temas que están ligados los unos con los otros. Fíjense cómo nos ha ido llevando Pablo, porque en ese hacer morir lo terrenal, portar el vestuario de escogidos de Dios, llega toda esa consecuencia al núcleo del hogar, a la relación entre el esposo y la esposa, pero también a la relación con los hijos, ¿verdad? Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros, lo pecaminoso en nosotros, para poder tener una buena relación con la esposa con el esposo y con los hijos también, y los hijos con los padres. Pero si andamos en la carne, bueno, instrucciones para los hijos. Colosenses 3:20 dice Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El texto paralelo también que encontramos aquí es Efesios 6:1, donde dice Pablo, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es justicia? La justicia es darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. ¿Se acuerdan cuando los herodianos y los fariseos fueron con Jesús y le dijeron, maestro, ¿es lícito pagar tributo? Yo les pregunto, ¿es lícito pagar impuestos? ¿Sí o no? Sí. Más o menos es la pregunta que le estaban haciendo a Jesús. ¿Es lícito pagar el tributo? Y ahí querían encontrar a Jesús en alguna, le tendieron así como una trampa. Por eso les dijo, ¿por qué me tientan hipócritas? ¿Verdad? Porque los herodianos, que eran los seguidores de Herodes, dijeron, si este dice que sí, entonces se va a echar a todo Roma en contra de él. Pero también si se hace al otro lado de los fariseos, se va a echar en contra al pueblo judío. Entonces Jesús dio una respuesta justa. Jesús dijo, ¿de quién es la imagen que está ahí en la moneda? ¿De quién es? Dijeron, de César.
Bueno, la justicia es, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es justo. Entonces, cuando los hijos no le dan la honra y el respeto que los padres merecen, es injusticia. Están en un pecado que se llama injusticia. Son injustos, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer? Obrar en justicia, dándoles el respeto a los padres, dándoles la honra a los padres. Esta es la instrucción de la Biblia. Dice ahí Pablo, obedezcan hijos a sus padres en todo. Entonces, y aquí también está la misma pregunta. ¿Los hijos deben obedecer a los padres en todo? ¿Qué piensan, hijos? Bueno, pues es que aquí la tengo. Aquí tengo otro hijo también. ¿Tú debes obedecer a tus padres en todo? Imagínate que tu mamá, tu papá te dicen, tírate de esta peña y que Dios te tirarías. ¿Sí o no? No, que no es justo, ¿verdad? ¿Se deben de someter los hijos a los padres en todo? ¿Sí o no? No. Especialmente cuando se violan los lineamientos de la Biblia, ¿verdad? Pero si el padre, la madre son padres prudentes, amorosos, sometidos a la palabra, pues entonces los hijos tienen la responsabilidad de obedecer a los padres en todo lo que los padres pidan, ¿verdad? La relación entre los padres y los hijos no funcionará adecuadamente a menos que la relación entre el esposo y la esposa sea armoniosa también, ¿verdad? A través de los años me doy cuenta que cuando hay matrimonios que se la viven peleando entre ellos y luego esas peleas generan divorcios, de los cuales todas esas peleas los hijos las estuvieron viendo, estuvieron expuestos a eso. Van creciendo los hijos y van creciendo con un daño emocional, sentimental aquí en el ser interior. Y cuando ellos les llega el tiempo de hacer decisiones, hoy en la actualidad los jóvenes ya no creen en el matrimonio, en el pacto matrimonial, por eso viven en unión libre, ¿verdad? Pero la historia se repite. De repente el varón, si es el jovencito, vio cómo trató papá a su mamá y empieza a tratar el muchacho a su esposa igual que como la imagen que tiene, o la esposa al revés. Porque también hay mujeres golpeadoras, ¿eh? Sí, así como hay maridos golpeadores, también hay mujeres golpeadoras, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? También hay mujeres, dice ahí, varones, no seáis áspero con ella. También hay mujeres que son medio raspositas, ¿eh? Sí, esa es la verdad. Sí, son así como cuchillito de palo, como decimos en México. De esas no hay aquí, ¿verdad que no, mujeres? No hay aquí de esas. Ninguna. Entonces, si estamos demandando obediencia a nuestros hijos y los hijos no ven que nosotros estamos en obediencia al Padre y sometidos el uno al otro en nuestra relación matrimonial, no tenemos autoridad para demandarles a ellos obediencia. Por eso a veces, yo lo vuelvo a repetir, lo que he dicho en otras ocasiones, a veces nuestros hijos no se quieren convertir a los caminos del Señor porque no nos ven orando, leyendo la Biblia, bendiciéndonos el uno al otro, soportándonos el uno al otro, perdonándonos el uno al otro. Entonces los hijos van creciendo viendo ese patrón de conducta en los padres y ya no funciona. Por eso en la casa es un desorden y nuestros hijos no entran en esa experiencia del nuevo nacimiento y mientras ellos no entran en esa experiencia del nuevo nacimiento, vamos a seguir viendo fornicación, mentiras, drogas, etcétera, un montón de cosas que se ven en la casa. ¿Sí? Esta palabra obedeced también es una palabra que está en imperativo, o sea, no es opcional, como el amad, como el no ser áspero. Habla de una obediencia también igual como el amad, que debe de ser constante y continua. Obediencia que no se debe terminar. ¿Están escuchando, hijos? Porque esto es para los hijos, ¿eh? ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano, a ver, los hijos.
Hijos jóvenes solteros, a ver, ahí están las manos levantadas. ¿Sí? Agarra la mano, así, levántasela bien ahí. Ahí están los hijos. Y es muy importante, si van a ir al campamento, obedezcan, obedezcan a las autoridades, al liderazgo que va ahí por su bien. Porque si no obedecen, ¿saben lo que va a pasar? Los van a regresar, ¿sí o no? Una ocasión en un campamento, llevaron allá todas las maletas de los jóvenes, les dijeron, aquí vamos a dejar todas las maletas, y entonces hubo una comisión ahí, una comisión tipo migra, ¿verdad? Y empezaron a registrar las maletas de los jóvenes cristianos que iban a un campamento. Se encontraron con alcohol, con cigarros, con droga. Aquí no, aquí no estén pensando que aquí no fue. Entonces, me supongo que van a hacer lo mismo, ¿verdad? Así que no lleven nada, porque si no los van a regresar. Más bien, vayan con esa expectativa y decir, Señor, ¿qué me vas a enseñar? Quiero tener una experiencia contigo, Señor. ¿Sí? Para que cuando regresen, pues regresen tratando de cumplir con este mandamiento que Pablo hace a los hijos. Obedezcan a sus padres en todo. Uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre, y dice ahí en la antigüedad, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el Antiguo Testamento estaba el asunto dramático. En el Antiguo Testamento se estableció como un mandamiento tan importante, tan vital, que los hijos obedecieran a los padres y se sometieran a ellos, que si algún hijo maldecía o hería a los padres, ¿saben a lo que se hacía acreedor? A la muerte. Imagínense que ahorita seguimos en la misma ley, la ley de Moisés. ¿Cuántos hijos estarían ya muertos? Hoy los hijos ya se atreven a golpear a los padres, ¿Ya? Hijos de padres cristianos. Obviamente que no han nacido de nuevo, ¿no? ¿Qué hijo nacido de nuevo se atreve a golpear a los padres? Ninguno, ¿verdad? Pero ya se dan esos asuntos. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares en tu cuello. ¿Qué? Escuchar la instrucción de los padres trae bendición. Proverbios 6:20 dice también Salomón, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. No la dejen, señoritas, jovencitas, les va bien, nos va bien. Miren, mi padre no fue cristiano nunca hasta la fecha, él tiene 87 años y no es cristiano. Pero déjenme decirle, muchos de los consejos que él me dio, que yo no quise hacerle caso, me fue mal. Hablando desde el punto de vista moral, me decía, mira, no sigas por ese camino, porque te va a ir mal. Y yo, como el hijo pródigo, me iba y me fue mal. Bueno, ahora siendo cristianos, los hijos, pues hay que atender al mandamiento del padre y no dejar no dejes las enseñanzas de tu madre. No las dejes. Dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. ¿Sí? Te guiarán cuando andes, cuando duermas, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. No sé si alguna ocasión te ha tocado que cuando despiertas, de repente viene un consejo que te dio tu mamá y te dice, mi mamá me dijo esto. Y entonces ahí están los consejos de la madre, los consejos del padre. Cuando el hijo despierta, ay, me acuerdo que mi papá, mi mamá me dijeron esto. Es que nos va bien, ¿verdad? Escuchen esto, hijos, la desobediencia a los padres es una característica y una cualidad que tienen los del mundo, los que no conocen a Dios. Pero obviamente los hijos de Dios se deben de caracterizar o nos debemos de caracterizar por ser obedientes, ¿verdad?
Por eso es que Pablo dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. En todo, porque esto, termina Pablo diciendo, esto agrada al Señor. Instrucción para los padres, Colosenses 3:21, vamos rápido. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Efesios 6:4 es el texto paralelo que dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y note usted que usó la palabra Pablo ahí, criadlos, no dice engendradlos. No es lo mismo engendrar que criar. Una cosa es engendrar y otra cosa es criar. Engendramos, pero también hay que criar a los hijos, ¿sí? Los deberes entre la relación de padres e hijos no es en una sola dirección. Ambos tenemos deberes y responsabilidades que cumplir. Los hijos tienen sus deberes, los padres también. ¿Cómo se define la palabra padre? A ver, vamos así rápido, casi para terminar. ¿Me regalan unos minutos más? Sí, para tocar este punto nada más es importante. ¿Sí? ¿Cómo se define la palabra padre? Porque hoy hay un concepto equivocado acerca del padre. El padre, hay quienes dicen, es el responsable de proveer para las necesidades materiales. ¿Nada más es eso? ¿El padre? ¿Qué más? ¿Qué más es un padre? A ver, quisiera ver si algunos hijos me pueden ayudar con esto. ¿Sí? ¿Qué es un padre? Alguien que te aconseja. ¿Qué más? A ver. Algún joven soltero por ahí. ¿Qué más es un padre? ¿Un guía? ¿Un padre será aquel que establece un modo de vida en el hogar? Sí. El que establece un modo de vida en el hogar. Y ese modo de vida puede ser bueno o malo. ¿Verdad? ¿Un padre es el que establece orden en el hogar? Sí. ¿Un padre es el que sabe aconsejar, amar, exhortar a los hijos? Sí. Fíjense cómo no es nada más el que provee. Esa es una de las responsabilidades. Proveer para las necesidades materiales. Pero también el padre tiene la responsabilidad de proveer para las necesidades espirituales, emocionales, sentimentales y sexuales. ¿Sí? Especialmente cuando los hijos van creciendo. ¿Sí? Hay que instruirnos para instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Y en el área de la sexualidad a veces permitimos que otros mal enseñen a nuestros hijos. Entonces, un padre tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos también. ¿Sí? Por eso Pablo les llama aquí a los padres y les dice, padres, no provoquen a ira a los hijos, más bien hay que criarlos en disciplina. Ser padre no es para cobardes, ser padre es de valientes. La Biblia lo establece así, Salmo 127:3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4, como saetas, flechas en manos del valiente, son los hijos habidos en la juventud. Yo tengo mi flecha, tengo 3 flechas, 2 varones y una mujer, ¿sí? Y tengo que dar en el blanco, pero esas flechas han estado en nuestra mano como padres. Y ser padre, pues es de valientes, porque en la vida familiar hay muchos problemas que tenemos como padres que enfrentar con nuestros hijos mientras ellos van creciendo, hasta que no tienen su encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Mientras no lo tienen, hay sufrimiento, hay dolor, hay decepción, hay injusticias, hay drogas, hay de todo. Y todo eso tenemos que enfrentarlo con valentía, no sacarle la vuelta y decir, no, pues ahí. Hace unas semanas atrás que andaba por allá en el norte, vinieron unos padres de familia y me dijeron, acabamos de descubrir a nuestro hijo que anda en drogas, ¿qué hago? ¿Lo corro de la casa? Le dije yo, tú sabrás, pero allá en el mundo se lo va a tragar vivo. Yo te recomiendo más bien que lo mantengas ahí bajo tu tutela todavía, ¿sí? Esta es una recomendación personal,
Desde luego ustedes harán sus propias decisiones, pero como padres yo prefiero mantenerlos ahí. Todos los días van a seguir violando las reglas del hogar, porque me decía, es que en mi casa hay reglas. Sí, también en la mía, y todos los días las violaban. Pero prefiero tenerlos ahí y estar ahí yo como cuchillito de palo. Incluso los hijos luego nos dicen, ahí vienes otra vez con el mismo sermón, papá. Sí, a ver si se te mete aquí en el cerebro el mismo sermón, ¿verdad? Arrepiéntete de tus pecados. Así estuvimos. Preferimos mantenerlos ahí en la cobertura del hogar, aunque no han nacido de nuevo, pero orando por ellos incansablemente, doblando la rodilla día tras día en favor de nuestros hijos, clamando a Dios como lo hacía Job por sus hijos, haciendo sacrificios en favor de sus hijos. Decía Job, no sea que mis hijos hayan cometido algo que ha desagradado a Dios, ¿verdad? Porque si lo más fácil, en la carne, vete de la casa. Aquí violaste las reglas, te vas de la casa. Y saben, los hijos se van a ir, pero allá se van a convertir en delincuentes, en pandilleros, en drogadictos, en yo no sé cuánta cosa. Y este mundo está peor cada día, ¿verdad? Entonces dice Pablo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta palabra exasperar habla de provocar, incitar, irritar a nuestros hijos y hacerlos enojar. Otra versión dice, padres, ya dejen de provocar molestia o irritación en sus hijos, más bien edúquenlos en el camino del Señor. Si los padres no cumplimos con esta instrucción que Pablo nos da de no exasperar o provocar a nuestros hijos, dice Pablo ahí que se desalentarán. ¿Sí? El sentido que da la palabra de desalentar es perder el ánimo que hay en el buen espíritu del ser humano. Además de da la idea de provocarlos a ser apáticos, malhumorados, desanimados. De por sí no quieren venir a la iglesia. Y luego los exasperamos, van a decir, no, tú allá en la iglesia eres uno y aquí eres otro. Se desaniman nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, una manera de desalentarlos es diciéndole, muchacho, eres un bueno para nada, eres un inútil, nunca sirves para nada. ¿Cómo creen que se va a sentir un hijo así? Mal. Se desalientan nuestros hijos. ¿Por qué mejor no decirle, échale ganas, hijo, ánimo, tú puedes hacerlo, y ayudarles a desarrollar y a descubrir ellos sus virtudes, sus cualidades, su potencial? No decirles, no sirves para nada. No, sí puedes hacerlo, ¿cómo no? Estás joven, tienes fuerza física, tienes fuerza espiritual, y más si ya es cristiano, échale ganas. Yo quiero que seas un buen ministro del Señor, un siervo del Señor, que el día de mañana Dios te pueda usar para influenciar a otros jóvenes. No sirve para nada, muchacho, inútil. No, así no. Dijo Salomón en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nuestros hijos, aunque no sean cristianos, quieren escuchar palabras que para su ser interior sean como medicina. ¿Sí? Como medicina. Una manera de desalentarlos es no instruyéndolos en el camino del Señor. Pero la Biblia dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí voy a terminar. Podemos seguir la siguiente semana porque hay todavía más que Pablo nos quiere enseñar en estos versículos. Pero aplicar y vivir bajo el principio de autoridad y sometimiento implica seguir y vivir bajo las instrucciones de Pablo que acaba de dar hacia la esposa, al esposo, a los hijos y a los padres. ¿Sí? Queremos vivir como escogidos de Dios, queremos vivir este principio. Bueno, atendamos las instrucciones que yo tengo que atender como esposo, mi esposa como la esposa que es, los hijos como
con la responsabilidad que tienen, pero también los padres hacia con los hijos. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, te damos gracias, les invito a que se pongan de pie. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y vamos a orar para que ahora que van nuestros jóvenes al campamento, Dios haga un milagro en ellos. Vamos a pedir y vamos a clamar al Señor que Dios use al pastor Raúl Borboa y a todos los servidores que van a estar involucrados con nuestros jóvenes. Oremos y pidamos y clamemos a Dios que ellos tengan una experiencia personal con el Señor. Levanta tu voz y oremos. Padre, gracias por enseñarnos esta noche este principio de la autoridad y el sometimiento, Señor. En esta noche queremos orar de manera especial por nuestros jóvenes, Señor, que estarán participando en este campamento, Señor. Oramos y clamamos a ti, Señor, que aquellos que aún no te conocen, Señor, pero que estarán ahí, tengan la oportunidad, Señor, de poder ser confrontados con la palabra y que tu palabra, Señor, los pueda llevar, Señor, al arrepentimiento de sus pecados, Señor, y en ese sentido a recibirte como el Señor y el dador de la vida. Oramos por ellos, Padre, y pedimos que tú los bendigas, que uses la vida de cada uno de los líderes, de cada uno de los servidores, Señor, y que por tu palabra, Señor, ellos puedan ser cambiados y puedan ser transformados, Señor. Queremos una nueva generación de jóvenes, una nueva generación de jóvenes que te amen a ti más que a cualquier otra cosa de este mundo, Señor. Por esta clase de jóvenes estamos clamando en esta noche, Señor. Jóvenes que te amen apasionadamente a ti, Señor. Que puedan hacer la diferencia, Señor, en este mundo. Que puedan hacer la diferencia en el hogar. Que puedan hacer la diferencia en la iglesia, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús que el poder de tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que uses la vida del pastor Raúl Borboa, Señor, para sembrar en ellos la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, clamamos a ti por estos jóvenes, Señor, para que ellos puedan ser, Señor, el día de mañana, la luz de este mundo y la sal de esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por cada varón, cabeza de hogar, Señor, para que podamos atender a la instrucción que Pablo nos da de amar a nuestra esposa y no ser áspero con ella, Señor. Pero también oramos por nuestra esposa, Señor, para que ellas siempre vivan en sumisión, Señor, a los maridos como conviene al Señor, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros hijos para que ellos siempre te obedezcan en todo, Señor, porque esto agrada al Señor. Y oramos por los padres de familia, por cada varón, cada mujer que está en este lugar, que podamos ser la cobertura que nuestros hijos necesitan, que podamos ser, Señor, hombres y mujeres, que podamos aconsejar, ministrar, Señor, a nuestros hijos, instruirlos, Señor, en justicia, criarlos en amonestación, en disciplina y amonestación del Señor, para que ellos no se desalienten, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por sembrar en nosotros, recordarnos nuestras responsabilidades como padres, Señor, para que en el nombre de Jesús tú seas siempre glorificado con nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Amén.